Hace 53 millones de años, hacía tanto calor aquí que crecían palmeras a lo largo de sus costas y las temperaturas del aire superaban los 20 grados centígrados. Sin embargo, recientemente se registró una temperatura de menos 89,2 grados Celsius en este mismo lugar. Es el quinto continente más grande del mundo. El 99% está cubierto de hielo, con un espesor promedio de unos 2 kilómetros. Contiene aproximadamente el 80% del agua dulce del planeta, y no se te permite ir allí a menos que te hayan extraído las muelas del juicio y el apéndice. Esto es la Antártida. Pero, ¿qué le pasó? ¿Por qué está completamente cubierta de hielo? Vamos a descubrirlo. ¿Quién congeló la Antártida? Abramos el mapa mundial. ¿Lo ves? Sudamérica está aquí. La Antártida está allá abajo, muy al sur. Entre ellas hay 1000 kilómetros de océano helado. Da la impresión de que siempre fue así. Pero a principios del Cenozoico, hace 50 a 40 millones de años, la península antártica, la extensión hacia el norte del continente, casi llegaba a Sudamérica. No había un puente terrestre entre ellas, pero tampoco había agua abierta. En su lugar, había islas y mares poco profundos, como piedras para cruzar un arroyo. Los continentes se separan lentamente, al ritmo de crecimiento de las uñas, unos pocos centímetros por año. Por eso, durante mucho tiempo, no existió un paso profundo entre ellos por el que el océano pudiera fluir libremente. Pero, ¿por qué importa la profundidad? Al fin y al cabo, el agua fluye donde hay un espacio. ¿Qué diferencia hace? Muchísima. Esas aguas poco profundas actuaban como un filtro gigante. El agua pasaba, pero no como un flujo único. Las corrientes se dividían, se enredaban y perdían dirección. En lugar de una ruta fuerte, había una mezcla caótica de remolinos y desvíos. Y por eso el sistema no funcionaba, como un verdadero paso. Las corrientes se entrelazaban, giraban y se empujaban en distintas direcciones. Agua cálida del Ecuador llegaba hasta el sur y quedaba atrapada allí. Año tras año, siglo tras siglo, calentaba las costas de la Antártida. Como resultado, la temperatura del aire en la Antártida era de unos más 10 a 15 grados en verano y de 0 a 5 grados en invierno. Crecían los bosques a lo largo de las costas. No selvas, por supuesto, sino algo parecido a un cruce entre taiga y bosques de haya de Nueva Zelanda. Hayas del sur, Nothofagus, coníferas y helechos. Los árboles no eran altos, pero sí robustos, adaptados a la larga noche polar. Sin embargo, crecían cada verano. Estos bosques estaban llenos de todo tipo de criaturas: insectos, escarabajos, moscas y algo parecido a avispas primitivas. El suelo estaba lleno de lombrices, milpies y fauna terrestre pequeña. Nada épico, pero era un ecosistema plenamente funcional. Y se pone más interesante. Marsupiales recorrían los bosques antárticos, parientes de los actuales canguros y zarigüeyas. Pequeños, del tamaño de un gato o un perro, hurgaban en el suelo del bosque, comían insectos y mordisqueaban raíces. También había aves, depredadores enormes y no voladores, de casi 2 metros de altura, algo parecidos a los fororrácidos sudamericanos, aunque más pequeños. Cazaban criaturas pequeñas, saqueaban nidos y gobernaban la cadena alimenticia. Pingüinos nadaban en las aguas costeras, pero no los que conocemos hoy. Por decirlo suavemente, eran verdaderos monstruos. Algunas especies alcanzaban 1,5 a 2 metros de altura y pesaban hasta 80 kilogramos, aproximadamente del tamaño de un humano grande. Y en mar abierto, los primeros cetáceos dentados jugaban y cazaban. No enormes como hoy, sino algo entre un delfín y una orca. Cazaban peces, calamares y tal vez atacaban incluso a los pingüinos. Sin embargo, toda esta vida dependía de un hilo frágil: las aguas poco profundas entre los dos continentes. Y durante todos esos años, el océano esperaba para hacer una jugada traicionera. Y finalmente, la hizo.
A primera vista, todo se desarrolló lentamente, durante miles de años. Pero a escala planetaria, fue como la ruptura súbita de una gigantesca presa planetaria. Esto más tarde se llamaría el Paso de Drake. Los geólogos dicen que todo ocurrió en 2 etapas. Primero, los continentes se separaron lentamente a lo largo de una falla entre placas tectónicas. Aparecieron estrechos marinos, aunque inestables y fácilmente bloqueables. Después, recién hacia finales del Eoceno, hace unos 35 millones de años, esta zona se transformó en algo parecido a un paso oceánico capaz de dejar fluir las corrientes sin obstrucción. A escala planetaria, fue como si el océano se hubiera liberado. El agua cálida aún llegaba a las costas antárticas, pero con menos constancia. Un poco más tarde, un poco más débil. Estos cambios se acumularon durante miles de años. Luego apareció el hielo. Mientras el océano aportaba calor, el hielo marino en las costas de la Antártida permanecía solo de forma estacional. Pero cuando el hielo comenzó a quedarse, todo se deterioró rápidamente. El hielo refleja la luz solar. El agua debajo se enfría más y la siguiente temporada comienza desde una base más fría. Cada año traía un poco más de hielo y un poco menos de calor. Las corrientes circulaban por el estrecho, siguiendo rutas cada vez más largas y completas. El calor ya no permanecía cerca de las costas de la Antártida. Era arrastrado lejos. El continente quedó rodeado por un enorme anillo de agua en circulación. Velocidad, hasta 4 km/h. Anchura, más de 1000 millas. Volumen, mayor que el de todos los ríos de la Tierra juntos. Este anillo funcionaba como un muro. Una vez más, la Antártida no se congeló. Simplemente dejó de recibir calor. Y cuando este proceso llegó demasiado lejos, el clima regional cambió a un nuevo modo, uno de frío constante. Hace unos 34 millones de años, por primera vez, el sistema cruzó un umbral, un punto sin retorno. El hielo dejó de comportarse como un fenómeno estacional. Dejó de ser meramente una consecuencia del clima y pasó a formar parte de la geografía. El continente comenzó a acumular hielo, no porque cada año sucesivo fuera peor que el anterior, sino porque la presencia misma del hielo ahora lo cambiaba todo. A partir de este momento, la Antártida comenzó a influir en el clima más de lo que el clima influía en ella. Se convirtió en una fuente de frío autosuficiente, reforzándose a sí misma y extendiendo sus efectos hacia el océano y la atmósfera. Para la vida terrestre, esto no fue un fin del mundo repentino, sino una pérdida gradual de condiciones habitables. Pero a largo plazo, tuvo un efecto devastador. Los ecosistemas antárticos de aquella era se habían formado bajo un clima oceánico templado. Bosques, suelos, zonas costeras, todos funcionaban bajo una condición esencial. El hielo debía retirarse al menos parte del año. Cuando el hielo dejó de retirarse por completo, todo empezó a colapsar. Primero, y sobre todo, el calendario. Los veranos se acortaron. El suelo ya no tenía tiempo de calentarse. Las plantas no podían completar sus ciclos de crecimiento. Al principio parecía una seguidilla de malos años. Luego, una cadena de temporadas fallidas. Y finalmente, quedó claro que el problema no eran los inviernos individuales, sino el régimen climático en sí. Incluso durante los periodos más cálidos, las condiciones necesarias para la vida ya no coincidían de manera funcional. Los bosques se marchitaron porque no había una ventana estable para crecer. Al desaparecer los bosques, también lo hicieron los ecosistemas costeros. Y luego todo lo dependiente del suelo y la vegetación. Las cadenas alimenticias terrestres colapsaron. La vida no perdió. La Tierra simplemente comenzó a regirse por nuevas reglas. Los veranos se hicieron demasiado cortos y fríos. Los bosques dejaron de crecer y las cadenas alimenticias colapsaron. Había dos opciones: marcharse o desaparecer. Solo sobrevivieron aquellos que literalmente vivían en el mar. Pingüinos y animales marinos para quienes la costa era solo un lugar para descansar y reproducirse. En esencia, la Antártida se retiró bastante rápido de la evolución terrestre. Parecería que la historia
termina aquí. Pero aquí es donde ocurre un giro inesperado. Mientras la tierra de la Antártida se retiraba del juego, el océano circundante comenzó a prosperar. El agua fría es más densa, por lo que se hunde más fácilmente, generando una circulación vertical frecuente y elevando nutrientes desde las profundidades. El océano austral se volvió frío, pero constantemente rico en alimento. Emergió un grado de estabilidad. El plancton dejó de vivir de un florecimiento ocasional al siguiente. Se volvió abundante y constante. Y eso significa que toda la cadena alimenticia podía descansar sobre una base confiable. Aquí es donde estrategias evolutivas totalmente diferentes comienzan a ser ventajosas. En un océano así, ya no es necesario ser rápido, ágil o astuto. Mucho más ventajoso es procesar enormes volúmenes de agua y alimento. No para cazar presas, sino para vivir donde simplemente hay demasiado como para que se acabe. Por eso es aquí, y en este momento, donde las formas de vida que ahora consideramos especies de aguas frías comienzan a consolidarse. Los pingüinos fueron los primeros en adaptarse por completo. Ya no son aves que solo nadan ocasionalmente, sino animales para quienes la tierra es solo un lugar para descansar. En aguas frías se sienten más seguros que en la tierra. Cuerpos densos, una capa de grasa y alas transformadas en aletas eficientes. Cuanto más frío y estable es el alimento, menos sentido tiene volar y más ventajoso es bucear profundo y por largo tiempo. La tierra ya no se necesita como ecosistema. Basta una estrecha franja de roca y hielo. En los mares costeros antárticos, un grupo distintivo de peces, los nototenioideos, comenzó a establecerse firmemente. En aquel entonces eran simplemente peces tolerantes al frío que vivían en el fondo. Con el tiempo, formaron poblaciones de peces antárticos únicas. Hoy conocemos bien a sus descendientes. El pez de dientes antártico, el pez mackerel con proteínas anticongelantes en su sangre, y otras especies para quienes el agua helada es un hábitat normal. Y finalmente, las ballenas. Para ser claros, el enfriamiento no creó a las ballenas. Ya existían. Sin embargo, fue precisamente esta configuración oceánica la que les permitió consolidarse y evolucionar hacia el gigantismo y la alimentación por filtración. En un océano frío y rico en alimento, los grandes filtradores lentos se volvieron evolutivamente ventajosos por primera vez, y la población de ballenas se disparó, porque el océano ofrecía más alimento que antes. El resultado es un equilibrio radical. La Antártida pierde su territorio habitable. Pero, por primera vez, el océano a su alrededor se convierte en un ambiente donde la vida puede permitirse crecer. El mismo cambio geográfico, la apertura del paso de Drake, efectivamente mata a un continente entero, mientras crea simultáneamente las condiciones para la aparición de los animales más grandes que hayan existido en la Tierra.